En los últimos días se están llevando protestas inéditas en Cuba en contra de la inacción del gobierno de Miguel Díaz-Canel ante la crisis humanitaria en dicha isla, que está controlada desde hace 60 años por el Partido Comunista de Cuba, fundado por Fidel y Raúl Castro. Con varias protestas de la oposición y algunas del oficialismo, el país caribeño vive una jornada sin precedentes en las que muchos manifestantes gritan a favor de la libertad y la democracia. Sin embargo, ¿qué se debe hacer para atender las crecientes demandas del pueblo cubano? No veo en el corto plazo, más aún considerando que es un régimen que tiene pues más de 6 décadas en el poder, bajo un estilo y una línea que no creo que en ese sentido Díaz-Canel vaya a entrar en un espacio de negociación, ¿no? Es cierto que existen escenarios, y ya lo hemos visto en el pasado, en el cual Cuba ha sido muy pragmático. Castro al final de sus años fue muy pragmático, se acercó a Obama, dio algunos pasos o indicios de apertura. Yo creo que hay un margen dentro del régimen cubano para el pragmatismo, pero no en estas circunstancias, no así, no presionado por la calle. El internacionalista Oscar Vidarte piensa que la intervención de otros países a la solución de este conflicto depende de cómo avancen las circunstancias. Hemos visto un gobierno que ha reaccionado pues cortando los medios de comunicación, cortando el internet en muchos casos. Hay una reacción por parte del gobierno, restando libertades. Todavía esto no escala a dimensiones mayores. Sin embargo, piensa que no influirá esta situación en las próximas elecciones latinoamericanas. Eso sucedía hace más de 4 o 5 décadas. Algunas veces creo que maximizamos mucho la influencia de Cuba en la región. Digamos, ese discurso de Cuba, de la influencia que La Habana tenía en la región, era un tema de hace 60, de la década del 60, de la década del 70, pero en la actualidad, pues, creer en esa influencia cubana en nuestros procesos electorales, regionales, creo que no es cierto, ¿no? No es tan cierto, su influencia es bastante reducida, pero sí creo que va a ser importante el debate regional que se va a generar. Sobre las diferencias entre el tratamiento de las relaciones con Cuba entre Barack Obama y Joe Biden, Vidarte piensa que este último no ha tenido prioridad en América Latina. Presencia importante de población cubana o cubanoamericana en Estados Unidos, que ahora tiene poder en el Partido Demócrata, pero sobre todo en el Partido Republicano. Entonces, estos lobbies cubanos que tienen mucho poder, mucha influencia en el estado de Florida y además presencia política, creo que también juegan un rol y un papel que permite comprender lo difícil que resulta para un gobernante poder dar un giro de timón y asumir una política más de acercamiento hacia Cuba, que es muy difícil en Estados Unidos. Cualquier decisión que un gobierno, en este caso demócrata o republicano, pueda tomar sobre Cuba, siempre entra en juego la situación de Florida y qué hacer con la votación en Florida. En cuanto a las relaciones comerciales, Vidarte explica que para Estados Unidos Cuba representaba una amenaza para su seguridad y al mismo tiempo Estados Unidos creía que el Caribe era su Mediterráneo y por ello es que ambas naciones no pueden tener relaciones comerciales normales. Estados Unidos intervino múltiples países de Centroamérica y el Caribe, ¿ok? Cuando veía que su seguridad estaba en juego. A Cuba no lo pudo tocar. Entonces yo creo que con Cuba hay una relación muy distinta a la que pasa con otros países, porque incluso en el caso de Vietnam, donde fue una derrota, fue básicamente una invasión estadounidense. Pero en el caso de Cuba, una isla pequeña, pudo enfrentar y amenazar la seguridad de Estados Unidos. Y eso es algo que los estadounidenses lo han tenido generación tras generación muy claro. Si en algo coinciden varios especialistas es que Cuba debe tener una solución pacífica y dialogada a sus constantes problemas, como el autoritarismo y las denunciadas violaciones a los derechos humanos. Yo creo que los países, todos, deberían apoyar cualquier tipo de solución pacífica, dialogada. Es decir, yo creo que en el peor escenario en Cuba, creo que los países, sean países como México, Brasil, digamos, en las antípodas, ¿no?, de lo que opinan sobre Cuba, deberían promover una salida negociada y no promover mayor violencia. Pues yo estoy convencido que van a haber grupos y van a haber gobiernos que van a usar aún más la violencia para terminar con el régimen castrista, con el régimen de Díaz-Canel en Cuba.
Yo creo que eso siempre, el camino violento, el camino de la violencia, termina generando pues muerte y destrucción.